El Evangelio según Mateo, inspirado por Dios a través del evangelista, posteriormente un apóstol ungido por Dios, capítulo 4, cuando estén allí digan amén. Y vamos a leer a partir de los versículos, aunque ahí en pantalla usted va a ver desde el 18 más o menos, yo quiero es leerlo desde el 17, juntamente a ustedes. Cuando estén allí, una vez más digan amén. Dice la Biblia así, lean desde el 17 conmigo. Esto es en el inicio del ministerio, cuando dice Jesús principia su ministerio. Versículo 17 dice así, todos conmigo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ahí en su pantalla, a partir del versículo 18 al 20, vamos a leer todos en el nombre del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Note eso, en un ambiente, en una zona costera, un ambiente de mar, dice, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Quiero que una vez más esa frase, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, la digan todos ustedes. 1, 2 y 3, dígala fuerte. Aleluya. Y terminemos leyendo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Diga, se requiere disposición. Una vez más diga, se requiere disposición. Aleluya. Al nombre de Jesús sea la gloria. Tomen asiento y vamos a hablar hoy sobre el evangelismo desde la perspectiva del pescador. Dígaselo a alguien así. El evangelismo desde la perspectiva del pescador. Gloria a Dios. Así como hicimos un análisis práctico desde la perspectiva del sembrador, hoy queremos hacer un análisis práctico desde la perspectiva del pescador. Cuando usted observa la Biblia, usted sabe que no hay otro libro más hermoso que la palabra de Dios, la Biblia. ¿Para cuántos lo es? La Biblia. Pero además de ello, usted y yo también sabemos que la Biblia es un libro tan amplio, tan profundo, porque aún desde el punto de vista interpretativo, aplicativo, práctico y espiritual, tiene por lo menos 4 connotaciones: la parte peshat o literal, una parte que es aplicativa, llamada remes, hay otra que se llama dros o drash, y otra que se llama sot, que es la parte más profunda de la escritura. Y lo hermoso es que cuando usted estudia la Biblia, desde cualquier óptica o perspectiva que lo haga, usted puede siempre encontrar algo no solamente actual, porque la palabra de Dios nunca pasa de moda, siempre sigue siendo actual, sino también muy, muy aplicable a nuestra vida en cualquier ámbito. Así que hoy, hablando sobre el evangelismo desde la perspectiva del pescador, note usted que cuando Jesús comenzó su ministerio, allí dice claramente, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón. Estoy leyendo Mateo 4, versículo 13. Y dice la Biblia claramente que allí fue donde él da apertura a ese poderoso ministerio. Y dice la Sagrada Escritura que era para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Qué bueno cuando nos apareció en nuestra vida el Todopoderoso, aquel que es la luz verdadera, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa bendición? Amén. Qué bueno haber sido tenido en cuenta, haber sido tenidos en cuenta por Él. Ahora, aquí a partir del versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, se describe que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice la Biblia que él comienza una búsqueda específica para preparar a unos personajes de alto nivel, de alto calibre espiritual que él iba a preparar, pero todos ellos venían de diferentes esferas. Entre ellos, algunos eran pescadores, como lo dice el texto que acabamos de leer. Dice, porque eran pescadores, echaban la red en el mar. En este caso, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y así como Jesús hizo con la mujer samaritana, él comenzó la conversación con un tema acorde a la circunstancia, hablando del agua, para luego hablar del agua de vida. Acá él también utiliza una forma bien especial, como siempre lo caracteriza él, refiriéndose a ellos o dirigiéndose a ellos, de manera que él les dice, venid en pos de mí, es decir, van a seguirme y yo los voy a capacitar, los voy a preparar, los voy a llamar a ser pescadores de hombres. Ellos eran expertos en la pesca, pero ahora el Señor les había subido a un nivel impresionante, les hacía un desafío excepcional, diciéndoles, les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cuántos pescadores de hombres y pescadoras de hombres hay aquí en este día, en este lugar, que digan amén? Aleluya. Ahora, como vamos a hacer un análisis desde la perspectiva del pescador, una forma práctica, vamos a mirarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero primero explicarles algo que, investigando un poco sobre esto hace varios años y conversando con algunas personas que han tenido experiencias en esta área o saben de la pesca, y haciendo una investigación, una consulta sobre el respecto, encontré algunos detalles que me llamaron la atención y que, como todo predicador, pues todo lo que usted observa en la vida, siempre usted le encuentra un sabor para aplicarlo a la Biblia o a lo espiritual. Usted mira algo, el pastor William Echeverry nos contaba que el otro día se cayó por ahí como que de un árbol, una fruta, y ya con eso él sacó un mensaje, porque miró que se cayó de un árbol, una fruta, tal vez de mango, creo que era, y ya con eso él sacó un mensaje y lo aplicó a la vida espiritual. Y muy interesante. Asimismo, nosotros, cuando observamos esto, cada vez que yo analizaba este tema de venid a mí o vayan en pos de mí, vengan en pos de mí, les haré pescadores de hombres, eso me llamó profundamente la atención en el sentido de que hay mucha esencia allí, mucha tela por recortar, pero como ya hemos avanzado bastante en esta primera temporada o etapa del discipulado, entonces es menester que lo profundicemos un poquito al respecto. Así que vamos a ver unos tipos de pesca en cuanto a la parte secular se refiere. Se definen a nivel global dos tipos de pesca que existen. Esto es como para que usted se haga una idea hacia dónde vamos y cómo lo vamos a aplicar. En cuanto a los dos tipos de pesca, se habla de un tipo de pesca que se le llama la pesca en agua salada, que es la que se hace, por supuesto, en mares y océanos. Usted sabe, las aguas del mar, los océanos en sí, pesca de agua salada. Pero también existe otro tipo de pesca que tiene que ver con la pesca en agua dulce, que serían en este caso los ríos, las represas, las lagunas, los lagos. Es la pesca de agua dulce. Ahora, después veremos cómo lo vamos a aplicar aquí. Es importante notar algo importante, y es que ya sea peces de agua salada o peces de agua dulce, existen dos tipos de ellos. Voy a repetir eso, ya sea en agua salada o en agua dulce, existen globalmente dos tipos de peces que se podrían decir los comestibles y los no comestibles. Diga, comestibles y no comestibles. Usted y yo sabemos que hay peces que definitivamente no se pueden comer porque son mortíferos, son sumamente venenosos, no se pueden comer. Hay otros que son muy nutritivos. ¿A cuánto le gusta el pescado? Pescado, eso es delicioso. Algunos, lo favorito de ellos es los mariscos, todo lo que tenga que ver con mar. Pero en este caso, los comestibles y los no comestibles. ¿Y qué problemas han tenido mucha gente cuando va
en medio de esa, yo miraba cómo esas grandes embarcaciones que ponen redes gigantescas, se llenan de varios tipos de peces, y hay algunos tipos de peces que los devuelven una vez más o se los sacan. Dicen, ¿por qué? Porque este no sirve, no es comestible. Si se lo come puede causar intoxicación o es muy mortífero, muy venenoso, etcétera, para el ser humano, muy tóxico. Entonces, con base a esto, también encontré que hay modalidades de pesca. Y usted dirá, bueno, ¿a dónde va, pastor? Ya veremos cómo vamos a aplicar esto a la parte que nos compete, que nos concierne o que nos atañe o corresponde. Número 1, existen algunas, además de 2 tipos de peces, comestibles, no comestibles, las modalidades, ya sea en el agua o en este caso de mar o agua de río, agua dulce o agua salada. También hay unas modalidades de pesca y se dividen en 2. Estaba mirando, existe una que me llama la atención, que es la que muchos practican, que se llama la pesca deportiva. La pesca deportiva no es otra cosa que la actividad pesquera que se realiza por pasatiempo o competencia. Es decir, hay un tipo de pesca, el que hacen competencias, el que más peces atrape y en fin, es simplemente un pasatiempo. Algunos van por asunto de pasatiempo, por relajarse un momento y por distenderse un poco. Pero también existe otro tipo de pesca que se llama la pesca comercial. Esa pesca comercial es aquella a la que se le dedica más tiempo, o sea, mayor tiempo, mayor inversión y mayor esfuerzo. Cuando usted mira eso, entonces obviamente son 2 tipos, modalidades muy distintas, la de pasatiempo y competencia y la de mayor dedicación, mayor inversión, mayor tiempo. Hay grandes empresas dedicadas a esta parte comercial. Ahora, es considerada o subdividida esta llamada la comercial en la artesanal, industrial y sostenible. Me llamó la atención eso. Ahora, todo esto tiene mucho que ver en lo que vamos a ver en un momento. La artesanal, por ejemplo, usa métodos sencillos de pesca. La artesanal es con elementos mucho más primarios y mucho más sencillos. La industrial, por su parte, usa métodos más avanzados de pesca, como su nombre lo indica, y la sostenible es la industria y la ecología se asocian con el fin de no causar daños ecológicos a gran escala a la hora de pescar. Es decir, la sostenible ya es mega, pero ellos tienen que saber no causar daño al medio ambiente a la hora de pescar, y por eso se une la parte industrial con la parte ecológica. Ahora, vamos entonces, después de decir esto, a una aplicación evangelística, que es lo que nos corresponde ahora. Bien sea en agua salada o bien sea en agua dulce, se puede pescar, escuche esto, se puede pescar un pez a la vez o grupos grandes de peces. En este caso, estamos viendo que el Señor les llamó a ellos, y esto por aplicación espiritual nos concierne a nosotros también. ¿Cuántos saben que fuimos llamados a ser pescadores de hombres? Ahora, debido a eso, hay un tipo de evangelismo al que se le llama evangelismo personalizado. El evangelismo personalizado sería pescar un pez a la vez, es más cercano, es más, como su nombre lo indica, personalizado. Pero también hay otro que es el evangelismo masivo, que tiene que ver ya dependiendo de las herramientas que se use o los métodos o estrategias evangelísticas, ya tiene que ver con campañas y un asunto más amplio. Ahora, hemos sido llamados entonces, según lo que leemos y según el desafío espiritual que estamos recibiendo hoy, hemos sido llamados literalmente a ser pescadores de hombres. Ahora, haciendo una aplicación con base a los 2 tipos de modalidades de pesca que acabamos de mirar, que era la pesca deportiva y la pesca comercial, vamos a ir a un punto que es bien delicado y que a la vez es bien necesario que se hable en cuanto a evangelismo se refiere. Cuando hablo de pesca deportiva, y ya que pesca deportiva tiene que ver con el asunto de pasatiempo o competencia, cuando lo aplicamos
al evangelismo práctico, al evangelismo, a la vida evangelística, podemos destacar dos motivos equivocados para evangelizar o pescar almas. Uno de los motivos equivocados para pescar almas o evangelizar sería tomarlo como un asunto de mero pasatiempo. ¿Por qué? Hoy leía un pensamiento del pastor Domingo Zúñiga que me gustó bastante. Decía: en el cielo tenemos una gran mansión, pero en la tierra tenemos una gran misión. ¿Cuántos dicen amén? Allá una gran mansión, pero acá una gran misión. Y para ir allá a la gran mansión hay que cumplir acá la gran misión. Ahora, algunas personas piensan que evangelismo es un asunto donde se dedica el tiempo que sobra, el tiempo que queda, una especie de pasatiempo, o dicho de otra manera, sería un evangelismo sin pasión, sin compromiso, sin amor a la hora de evangelizar a los perdidos. Sería un tipo de evangelismo a ese estilo, sin pasión, sin compromiso, sin amor hacia los perdidos y sin el mayor deseo genuino de ganar almas para Cristo. Es decir, el que está en un asunto de un pasatiempo, en una pesca literal, pues no está preocupado por pescar mucho como el que está compitiendo, tampoco está preocupado por pescar para producir como el que hace pesca comercial. Él lo único que simple y llanamente quiere es relajarse, quiere distenderse. Y espiritualmente hablando, en cuanto a evangelismo se refiere, hay quienes han pensado que esa gran comisión, esa gran misión es un asunto de lo que nos quede de tiempo. No, nosotros como hijos de Dios sabemos que mientras estemos aquí en la tierra, la misión más importante que el Hijo de Dios verdaderamente tiene es que su vida sea un canal, que su vida sea simple y llanamente un vaso de barro en las manos de un Dios todopoderoso para alcanzar a otros para su gloria y para su honra. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Ahora, el lema favorito, yo lo digo porque con el paso de los años uno ha encontrado este tipo de personas y por eso Dios nos permite armar todo este asunto y de esta manera lo presentamos. El lema favorito de los que hacen pesca, digámoslo así, por pasatiempo en cuanto a evangelismo respecta, es: si escuchan bien y si no también. Al fin y al cabo, el que hace la obra es el Señor y Él no obliga a nadie. Y aunque es cierto que Dios no obliga a nadie, pero ellos no hacen el mayor y más leve esfuerzo de ir más allá por ganar a otros para el Cristo el Señor. ¿Recuerda usted la parábola de la gran cena que aparece en la Biblia? En Lucas capítulo 14. Y usted encuentra, en cuanto a la parábola de la gran cena, que en un sentido, yo sé la parte de pesar literal, pero ahora la estoy usando en el sentido aplicativo a evangelismo. Siempre los hombres, cuando de evangelismo se trata, siempre tendrán excusas. Uno de ellos dijo: acabo de casarme y no puedo entrar ahí a la cena. El otro dice: estoy haciendo X o Y razón, por eso no puedo. Hay gente que cuando usted le habla, si usted toma eso como un mero asunto de pasatiempo, esas excusas serán suficientes para que usted se relaje más. Algunos dicen: no, yo soy demasiado joven para entrar al evangelio. Otros dicen: no, yo ya estoy demasiado viejo, eso es para los jóvenes. Y los jóvenes dicen: no, eso es para los viejitos. Y siempre el ser humano tendrá excusas para no recibir a Cristo. Ustedes saben que hay un pensamiento, hay un tratado viejito, antiguo, de los de antaño que leía, y mi padre me hacía leer bastante ese tratado muy bonito, que decía, me llamaba la atención porque el título decía: demasiado tarde, demasiado tarde. Y cuando uno iba a leer la historia, uno miraba que a un niño le empezaron a hablar del evangelio. Y cuando él era niño, decía: no, yo soy demasiado niño para recibir a Cristo. Dice que en la siguiente historia, era como una historieta, dice que a ese mismo niño, cuando ya era jovencito, le hablaron del evangelio. Y cuando él respondió, dijo: no, yo soy demasiado joven para aceptar el evangelio. Será después. Luego pasa la siguiente escena y encuentran al mismo muchacho, pero ahora ya no muchacho, sino que ya adulto. Y dice: no, yo ya soy demasiado adulto para el evangelio, todavía me falta un poco, será después. Luego se lo encuentra él ya anciano. Y cuando le hablaron anciano, dijo: no, yo ya soy demasiado viejo para recibir el evangelio, que lo reciban los jóvenes.
Y así es el ser humano, siempre pone excusas. ¿Cuántos lo saben? Tal vez algunos de ustedes eran así mismo antes de llegar a Cristo, siempre poniéndole peros, talanqueras, trabas, excusas al Señor. Y lo que me llama la atención de esta historia trágica, como termina, es porque al final ya no encuentran al personaje, sino que van a una tumba y hay un epitafio bien grande de ese hombre que murió, que decía: demasiado tarde para recibir al Señor. Y es que hay gente que siempre le pone peros, y en el evangelismo, al respecto de esto, usted se va a encontrar con gente así, que al estilo la parábola de la gran cena, siempre tienen excusas para no aceptar, para no ir. Uno dice: acabo de casarme, por eso no voy. Siempre había una excusa. Pero Lucas capítulo 14, versículos 21 al 23, la Biblia dice, miren lo que dice la Biblia: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Es decir, que a todos los que él invitó, a todos los que estaban convidados, todos pusieron una excusa y no fueron a la invitación. Entonces dice: enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas. Estoy en Lucas 14, 21 en adelante. Dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. Diga: pobres, mancos, cojos y ciegos. Mire esto: a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, dice: Señor, sea hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si usted toma el evangelismo como un pescador estilo pasatiempo, entonces usted no le va a meter empeño, usted no le va a meter ganas a esto. Y hay ciertos tipos de personas que requieren de un evangelista que de verdad esté interesado en su alma, que de verdad esté interesado en su salvación. Aquí hay gente que en el transcurrir de su vida cristiana han ganado a varias personas o unos cuantos en su vida cristiana, y ustedes saben que no todos tienen el mismo proceso, pero que cada uno de ellos requiere de invertirle algo. A veces hay que invertirles finanzas, invertirles tiempo, invertir oración, invertir lágrimas por ellos. A veces parece que sí, luego se desanima y usted tiene que volver y meterle ganas. Pero si usted lo toma como en la aplicación como si fuera un pasatiempo, pues no importa si se convierte, si no se convierte, si cree, si no cree. Pero el que tiene pasión por las almas dice: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermano, nada más hermoso que un hombre y una mujer que ama realmente lo que Dios más ama aquí en la tierra, y son los perdidos. Las almas son el tesoro más importante aquí en la tierra. Por esa razón Cristo pagó con el precio más alto, la sangre preciosa de Cristo por cada persona. Y quiero en este día incentivarle a que usted no se relaje con las respuestas de algunos. No, después voy, después lo hago, mejor otros. Pero quiero decirle que el que verdaderamente sabe que fue llamado a ser pescador de hombres, nada de esto lo hace desistir, nada de esto lo hace retroceder. Al contrario, le mete ganas, le mete oración, le mete más ayuno, pero no para, no desiste de predicarle a otros. Alguien aplauda la presencia de Cristo en esta noche y diga aleluya. Así que si usted cae en esa primera modalidad, entonces usted fácilmente desiste. A la primera excusa desiste, al primer rechazo desiste, a la primera mala cara que le hagan, usted desiste. Pero usted y yo necesitamos aprender a ser movidos por el amor por los perdidos, y ese amor viene de parte de Dios. Diga conmigo entonces: se requiere pasión, se requiere compromiso, se requiere amor, se requiere deseo por ganar a otros. Si usted no tiene eso, entonces usted simplemente está pensando que esto es un pasatiempo. En segundo lugar, está otro tipo de problema negativo,
que lo he visto, que es la pesca por competencia, en el sentido que estamos hablándolo acá, en el sentido de competencia. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere al evangelismo hecho con el objetivo de llenar la iglesia o el lugar de adoración y ser considerados buenos pescadores de hombres. Alguien diría, pero pastor, ¿y eso pasa? Pues sí, lamentablemente pasa, y bastante, de gente que se esfuerza, que le mete más ganas. El que va a competir tiene que hacer más esfuerzo, el que va a competir tiene que tenerle más dedicación, pero el asunto es que algunos lo hacen solamente para ser reconocidos como aquellos grandes evangelistas. Algunos lo hacen a modo de competencia. ¿Quién no quiere que la iglesia donde usted está crezca? ¿Quién no quiere que pastor no anhela que la iglesia crezca? ¿O qué hermano o hermana que ama la iglesia o el lugar donde está crezca? Eso es de todos. Pero cuando hay este problema de la competencia, eso significa que algunos están tornándose, ya sea de manera individual o colectiva, en una mera competencia de quién trae más, de quién lleva más almas, de quién gana más almas, de quién es el mejor evangelista, de cuál es la iglesia que más crece, y empieza eso a caer en un sentido negativo. Es decir, nosotros no evangelizamos por competencia, sino por obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nosotros no evangelizamos para que digan, uy, ¿quién gana más? Y quién. No. Pero encontramos lamentablemente en el trasegar de la vida cristiana personas así, a ese estilo, que luego por lo que hacen o por las almas que Dios les ha permitido ganar, entran en una especie de soberbia, ¿sí? Y creen que son lo máximo, pero no se dan cuenta que aquí no se trata de competencia. Ojalá que hubiera aquí alguien que sea de esos que gana, se proponen a ganarse al menos 1 al mes, 12 por año, pero qué bueno que lo haga por obediencia y no por competencia, por amor a las almas. Hay un asunto aquí, es que simplemente algunos lo hacen para que todo el mundo, cuando digo mundo me refiero en el sentido coloquial del término aquí en Colombia, a todas las personas que lo rodean, digan, esa iglesia así crece, wow, qué evangelista es. No, nosotros lo hacemos solamente siempre enfocados en el objetivo real y principal del evangelismo, que es ganar almas para Cristo, como dice la Escritura, haciendo no solamente un esfuerzo, solamente para un reconocimiento. Esto puede llevar a un peligro muy severo a nivel de iglesia, y es cuando entramos en una especie de competencia, y es peligroso aún ministerialmente hablando. Los antiguos saben a qué me refiero, en el sentido de que a veces cuando uno entra en ese problema de esto, aunque uno indirectamente o directamente no lo quiera hacer, pero indirectamente puede caer en el problema, y es cuando ya no importan las cosas, cuando empieza uno a bajar los principios, cuando con tal de que venga mucha gente, le pasa eso a muchas organizaciones que bajan la doctrina, bajan los principios, hacen a un lado todo. Dicen algunos, no, es que le están poniendo mucho pero a la gente, pero el problema es que si la Biblia lo dice, a la gente hay que predicárselo tal cual. Pero el problema es que cuando esto sucede, algunos bajan los principios bíblicos con tal de acumular, de atraer gente. No importa realmente el alma de ellos, no valoran realmente a esas personas. Y quiero decirle que la Biblia nos exhorta en la Gran Comisión a ser discípulos. Diga, discípulos. ¿Esto qué quiere decir? No solo llenando el lugar de reunión o creciendo en membresía en cantidad, sino también en calidad. Diga, calidad. Lógico que la calidad luego produce cantidad, porque hay algunos que no entienden eso. Lógico que cuando hay calidad de pescadores, eso va a producir cantidad de pesca. Pero el propósito de Dios es que no traigamos solo cantidad, sino, dígalo fuerte, calidad.
cálida, pero la calidad se refiere a que el pescador debe conocer su trabajo, debe hacer bien su trabajo. Espiritualmente pasa igual. Nadie puede discipular a otro a menos que él haya sido discipulado, sea conocedor, haya sido fundamentado, adoctrinado. De esa manera, cuando lleguen las personas, usted va a traer gente aquí no solo de cantidad, sino de calidad. ¿Cuántos realmente están orando para que esta iglesia siga creciendo? Y a nivel mundial, sé que los que están oyendo al otro lado, en cada congregación, fuera y dentro, fuera del país, siempre hay esa pasión. Señor, ojalá hayan cada día más almas para tu reino, pero que sea no solo cantidad, sino calidad. Pero eso se evita cuando nos hacemos a un lado el pasatiempo y la competencia. Aquí lo hacemos por amor, pasión, compasión y obediencia. Ahora, por otro lado, miren que todo esto está entrelazado, y con base a lo que dijimos al principio es que estamos extrayendo estos principios básicos y a la vez muy prácticos, con base a la experiencia y con base a todo lo que ha venido ocurriendo durante años. Existe lo que está la pesca, o lo que se llama pesca comercial, ya sea artesanal, ya sea industrial o ya sea sostenible, como lo mencionamos en un comienzo. Ahora, este tipo de evangelismo, porque lo aplicamos a evangelismo, es un tipo de evangelismo donde lo que interesa realmente es ganar almas para Cristo, y por ellos entonces está dispuesto a invertir lo que decíamos hace un momento, dinero, oración, tiempo, preparación, esfuerzo, lágrimas, ayuno, todo lo que tenga que invertírsele a esa persona. ¿Por qué? Porque hay un interés más profundo, hay un interés más allá. Ahora, el fin de este tipo de evangelismo es rescatar a los perdidos y sacarlos de esos ríos tormentosos en los que ellos se encuentran. ¿Cuántos alguna vez se han encontrado con un alma que estaba así como en un río tormentoso a punto de morirse para siempre? ¿Alguna vez usted se ha encontrado a alguien tal vez en medio de un río de la vida lleno de placeres que lo estaban hundiendo más, o probablemente aplicándolo aquí de esta manera se encontró a alguien que necesitaba ser rescatado de ese mar de perdición para ser llevado a Cristo, quien es el agua de vida? Probablemente alguien ha encontrado personas así, y ya usted los saca de un río de desesperación y los invita a entrar en el río de Dios, que tipifica el Espíritu Santo de Dios, un río del cual Ezequiel habla, que es de aguas saludables, de aguas salutíferas, de aguas de vida, donde nadie muere, sino al contrario, todo lo que toca ese río dice que viene y trae vida. Así es lo mismo con las personas que no conocen a Cristo. Probablemente están saturados, envueltos en medio de circunstancias tormentosas, en ríos caudalosos, en mares tempestuosos tal vez de la vida, pero alguien tiene aquella gran bendición de haberse sumergido un día en el río de Dios. ¿Cuántos nos hemos sumergido en el río de Dios y sabemos que en este río no hay mortandad, en este río no hay muerte, al contrario, hay vida, y vida en abundancia? ¿Cuántos le dan ese aplauso a la presencia y a la palabra de Dios? Y por gracia estamos hoy aquí. Aleluya. Pero entonces aquí viene unos detalles para acercarnos un poquito más a entender el evangelismo desde la perspectiva del pescador. Quiero hablarles sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de pescar, tomados de la vida práctica de un pescador y luego aplicados a la vida espiritual. Todo buen pescador, todo buen pescador. Aquí hay un hermano, mi hermano Javier, ¿no? Que a él le gusta la pesca y es tremendo, y yo he escuchado también cosas de él, de cómo nos habla de todas las experiencias que él ha tenido allá. Pero en síntesis, o digámoslo resumiendo todo buen pescador debe tener en cuenta las siguientes cosas. Número 1, diga lugar donde va a pescar. Ok, diga lugar. Número 2, diga hora. Número 3, diga carnadas. Número 4, diga herramientas. Ok, ¿cuáles son? Díganlo conmigo: lugar, hora, carnadas, herramientas.
Todo buen pescador debe tener en cuenta como mínimo, eso es lo básico, eso es como el ABC de los buenos pescadores. Escuchando a varios expertos decían, por ejemplo, en cuanto al lugar, que todo buen pescador se asesora y se asegura muy bien acerca del río y del lugar específico del río donde los peces abundan. Ellos no van a ir a perder el tiempo en ciertos lugares, no, ellos saben dónde van. Acuérdense del mismo Pedro. Pedro en esa ocasión él no pescó, no porque él fuera un mal pescador humanamente hablando, sino porque ya había un propósito eterno de parte de Dios para Pedro. Pero Pedro se metió muy adentro porque él sabía la parte específica, él sabía, y él estuvo toda la noche y toda la noche no pescó nada. Pescaría un resfriado, pero no pescó un pez. Pero ¿qué sucedió con él? Dios tenía un propósito con él. Y en ese caso, claro, él siguió todas las normas de un buen pescador. Así mismo debe ser nosotros como cristianos. Es cierto que usted puede seguir al pie de la letra la consejería, el discipulado, todo lo que se está dando, pero si usted no está en conexión con el propósito eterno, aun cuando esté en el lugar correcto, usted no va a pescar nada. Usted y yo necesitamos estar siempre alineados a la perfecta voluntad de Dios. Así mismo pasa acá, pero no obstante, este consejo no se puede eludir, no se puede evadir. Todo buen pescador se asegura y también se asesora muy bien acerca del lugar del río específico, del río mismo, donde los peces abundan. De igual manera, el evangelista debe tener en cuenta o tener muy en cuenta que hay lugares específicos donde la labor evangelística se facilita más. Ahora, todo buen pescador siempre busca lugares, siempre busca momentos, ya sea para hacer un evangelismo personalizado, como lo hizo Jesús con la mujer samaritana, o un evangelismo más generalizado, más amplio, como por ejemplo lo que sucede hoy en día. Hay algunos evangelistas que han empezado a detectar lugares reales, así de la vida cotidiana, donde ellos dicen, ese lugar es apto, es apropiado, hay circunstancias, hay situaciones en la gente que acude a ese lugar que hacen que sea más propenso, más probable poder alcanzar al menos pescar a alguien ahí en ese lugar. ¿Cuáles son los lugares? Solo para que usted se haga una idea. Por ejemplo, una sala de velación, un velorio, es un lugar donde un buen pescador sabe aprovechar bien esos lugares. Los que hemos ido a predicar o los que han predicado, algunos incluso son tan sabios que llevan siempre su tratado, y aunque sea en el medio del dolor, en medio de la tristeza, aprovechan y le hablan una palabra, le siembran una semilla y le dejan un tratado con un mensaje de Dios. Y empiezan a buscar opciones. Aquí hay gente amante de predicar en los velorios. Ahí está mi hermano Segundo, que mi querido padre, a través de él yo aprendí también lo que es estar siempre predicando en un lugar como estos. No es fácil, probablemente uno de los lugares difíciles de predicar por las diferentes circunstancias que se atraviesan. Es un lugar de velación, un velorio, pero es un lugar donde el buen pescador sabe que alguien está dolido, que está vacío, que tiene vacíos del tamaño de Dios, como es la pérdida de un ser querido, y él trae un mensaje de esperanza. Y no solamente es positivismo, no solamente es una palabra bonita, sino que es una palabra poderosa, porque esa es la diferencia. No es lo mismo que usted le diga a la gente todo va a estar bien, todo es bonito, a que usted le diga, mire, el evangelio es poder de Dios para salvación, Él tiene poder para obrar. ¿Cuántos lo saben? Pero hay otros lugares, por ejemplo, que son muy habituales, como lo son, por ejemplo, los hospitales, las clínicas. Son lugares donde hay necesidad, donde usted como buen pescador tiene la oportunidad. Los que hemos tenido el privilegio de ir a veces a las UCI, en lo personal hemos tenido el privilegio, y uno va y hay gente que a veces desde la misma UCI, por propósito eterno, salen de allí vivos y luego toman la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo. Pero el evangelista, el que es buen pescador, va a buscar cualquier oportunidad para hablarle a otros del Señor. ¿Cuántos creen en un Dios que sana? Un Dios que hace milagros.
Un Dios que puede usar sus manos para hacer una obra en alguien más. Por esa razón, como el evangelista pescador sabe bien dónde hay el Dios que tiene, el poder que Dios le ha dado, las señales que hay en los que creen, entonces él aprovecha cualquier oportunidad. Aún un lugar como estos. O también hay lugares bien delicados como son las cárceles. Hay personas hay un hermano que está recibiendo este seminario allá en su casa, el hermano Anderson, y hay mucha gente que tiene pasión por predicar en las cárceles. ¿Por qué? Porque hay un vacío muy fuerte, hay mucha necesidad. Me llevaron estos días a predicarle a una familia que algunas de ellas habían salido de allá, de ese ambiente. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que cuando una persona realmente tiene la pasión por los perdidos, busca el lugar, busca momentos propicios, como lo hace un buen pescador, para hablarle. Y otros simplemente utilizan el evangelismo en los parques, pero no el evangelismo de ir y poner una plataforma y sonido, no, sino buscan lugares donde acuden personas para acercarse a ellos con un propósito especial, dar un mensaje. ¿Y qué otros lugares? Su familia es un lugar donde usted puede pescar. ¿Cuántos lo creen? Su vecindario, sus amigos, la sociedad, su lugar de trabajo. Es un lugar donde usted también puede pescar almas para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mirando un poco más y avanzando aquí, vemos por ejemplo en cuanto a la hora. La hora. Todo excelente pescador sabe que los peces, dependiendo del río, dependiendo de ciertos ambientes, no pican a toda hora, dicen los expertos. Ahora, y no en todo momento están en abundancia cerca de la superficie del río o lago. Hay momentos donde se aprofundizan, hay momentos donde se esparcen, pero hay horas específicas donde todos se unen y se ponen más cerca, donde hay más facilidad. Entonces el que sabe de eso no pierde el tiempo, sabe aprovechar. Ellos saben que no en todo momento es posible hacerlo. De igual manera, el buen evangelista debe saber, diga, evangelista pescador, debe saber que dependiendo del lugar donde evangelice, solo hay determinados momentos donde la labor de evangelismo se facilitará debido a varias cosas. Una de ellas, la disposición del tiempo de las personas, el horario adecuado de las personas a quienes evangelice. Esas precisamente es una de las grandes ventajas de los grupos de misión fe, de los grupos familiares, que nosotros no vamos a chocar muchas veces con horarios. Yo he visto algunas organizaciones que hacen un evangelismo muy sistemático, bien seguido, pero a veces uno va y ellos están evangelizando en la tienda, en el comercio, donde la persona no tiene casi tiempo. Yo miré hace unos días un lugar donde entré, la persona quería atender al que le estaba evangelizando, pero le llegaba mucha gente y no tenía tiempo para atenderlo, y se sentaba un minuto y no podía, no había forma de concentrarse, era en un horario fuerte de trabajo. Así que la ventaja de hacer grupos familiares es precisamente eso, que los tenemos en la sala de la casa, los tenemos en un lugar que se adecuó previamente, en un horario que concordamos previamente. Todo buen evangelista debe tener en cuenta eso. Si aún así hay dificultades para captar la atención, a veces llega uno a ciertos lugares donde cuadramos la hora, el momento, y hay problemas, hay mentes dispersas, hay dificultades, hay peleas, hay conflictos. Entonces, mucho más cuando queremos llegarle a la gente en un momento donde ellos no tienen el tiempo o la disposición para escuchar. Se requiere ser sabio. Por eso dice que el que gana almas es sabio. Lo tercero, carnadas. Carnadas. Todo pescador conocedor sabe que cada tipo de pez, y acorde con el tipo de agua, bien sea salada o dulce, no caerá con cualquier tipo de carnada. Es decir, de igual manera es necesario saber que cada tipo de personas llegará a abrir su corazón a la palabra de Dios por medio de diversas formas. Es decir, el que es un sabio evangelista pescador, él aprende no solamente porque está alineado con Dios, Dios le da discernimiento, le da gracia, sino que la experiencia, el conocimiento, la forma de conocer la gente le ayuda a saber de qué manera es más fácil entrarle a ciertas
ciertas personas. Es cierto que no es lo mismo evangelizar niños que evangelizar adolescentes o evangelizar jóvenes o evangelizar ancianos o gente de campo o gente de una u otra esfera de la sociedad o gente de diferentes niveles. Cada persona necesita que nosotros utilicemos, digámoslo en este sentido del pescador, las carnadas apropiadas para llegarles a ellos. Por ejemplo, llamadas telefónicas. Por ejemplo, usted puede evangelizar. ¿Cuántos saben que una forma también de evangelizar es hoy en día, en esta era de la tecnología, por medio de una llamada telefónica? ¿Cuántos lo saben? Muchas veces hemos hecho evangelismo de esa manera, a punta de teléfono, y de esa manera hay gente que ha llegado solamente por las redes, por los medios, por WhatsApp, por las comunicaciones, por el Messenger, por cualquier medio de comunicación. También hay formas de evangelizar. Hay gente que le gusta más lo personalizado, por medio de las visitas. No es lo mismo solo el grupo familiar donde se va y se dicta una clase o se enseña o mejor se habla un tema en particular, a que ir a personalizadamente hacer una visita extra y hablar de las necesidades propias de la persona. O, por ejemplo, los folletos. Hay algunas personas que son más dados a leer, les gusta leer. Hay gente que son lectores asiduos. Hay algunos que no les gusta leer, pero hay algunos que les gusta leer. Y el que es buen evangelista y detecta eso, entonces le regala un folleto, le regala una cartilla, le regala un manual, le regala un libro, le regala algo, y siempre va con el mismo propósito, que esa palabra le quede sembrada en el corazón. Diga, sabios pescadores. Cuando usted es un sabio pescador, usted va a aprovechar todo lo que sea posible. Tratados. Hay gente que se cansa leyendo un libro grande, o incluso mira la Biblia y dice, uy, pero todo esto, ese libro tan grande, pero el que es sabio entonces saca un extracto, un tratado. De ahí es que viene lo que se llaman los tratados, que generalmente son cortitos, con una historia, con un mensaje, y luego llega un mensaje directo al corazón. Conozco uno y otro testimonio de gente que se convirtió a Cristo por un tratado, que Dios le habló por medio de un tratado. Porque es que para nuestro Dios realmente las almas son demasiado importantes. Ahora, por otro lado, usted puede, si usted es un sabio pescador, usted va a utilizar estudios bíblicos. Hay gente, cuando el evangelista es un sabio pescador, a veces a usted lo van a hablar, le van a confrontar con temas que tal vez no están en su alcance, tal vez usted no los ha estudiado a fondo, tal vez usted no conoce. Entonces usted puede acudir aquí a la iglesia, puede acudir a la congregación, y algunos lo hacen y dicen, mire, alguien me está diciendo que quiere un estudio bíblico más amplio de la Biblia, y yo lo contacto, pero pues vaya alguien y enséñele, pero no se queda. El evangelista pescador cualquier oportunidad la aprovecha. No solo eso, sino que probablemente hay algunos temas que son más complejos y alguien dice, pastor, ¿no tiene usted un estudio sobre tal tema? ¿No tiene un estudio sobre tal? Mire, es que hay alguien que me está preguntando, mejor yo le regalo unas notas, yo le regalo un video, yo le regalo... O sea, el que es evangelista pescador aprovecha cualquier opción. Incluso hay algunos que son tan sabios que han aprendido a utilizar un sistema que es las películas con mensaje o algunos tipos de música en particular. Es decir, hay películas que no valen la pena, pero hay películas con mensaje. Hay gente, un hermano me decía que le estuve evangelizando a una persona que no le gustaba ni que le lean la Biblia, ni que le hablen de Dios, ni que le mencionen iglesia, nada de eso. Lo invitó a ver una película y comer algo, y la película era una película cristiana, era una película con mensaje. El hombre sí le gustaba mucho ver películas, terminó viendo la película, y eso fue la puerta abierta para evangelizar a esta persona. Y cuando uno escucha el testimonio, dice, fue a través de una película que yo me convertí al evangelio. Yo no diría, pero ¿cómo? Pero es que el que es buen pescador, el que es sabio pescador, va a utilizar cualquier opción. Música. Usted sabe que hay música que no vale la pena, pero hay música que bendice, hay música que ministra, hay música que tiene un mensaje de paz, de liberación. Y usted cuando vea que alguien necesita, tal vez alguien está deprimido, tal vez está alguien con deseo suicida, usted busque, tenga un seleccionado de música de liberación, de música de paz, y transmite, regálele una memoria, pero haga algo, use cualquier carnada, porque las almas valen la pena, cualquiera sea la manera, pero éntrele a las personas, no desaproveche la oportunidad.
Aleluya. Ahora, luego vienen las herramientas. Diga, herramientas. Desde los pescadores más sencillos hasta los pescadores más sofisticados recurren a una serie de herramientas para poder pescar de manera efectiva. Es decir, hay un tipo de pesca muy elemental, muy sencilla, pero hay herramientas que les facilitan el asunto, asimismo en la parte más sofisticada. Ahora, entre ellas, y todo lo estamos aplicando al evangelismo desde la perspectiva del pescador. Entre ellas, por ejemplo, uno de los más usados es la red. Y estaba investigando un poco y existe un tipo de red que se llama pasiva y hay otra red que se llama activa. Y estaba mirando que la red pasiva es una red de cortina, es una red llamada red de trampa, que se caracteriza por ser inmóvil y requiere que el pez se enrede en ella. Es decir, la dejan allí y puede pasar días o pueden pasar horas y el pescador tranquilamente, después de que ha puesto la red de trampa, el pececito se enreda por ahí y luego ellos van y hacen su trabajo. Pero hay otra que se llama la red activa, que es una red de cerco, una red de arrastre. Es decir, que es algo que requiere que los peces estén allí. O sea, la red pasiva se puede quedar por tiempos. La red activa es una red de arrastre, de cerco, similar a la que vemos en la Biblia. Cuando les dice, tiren la red a la derecha, y ellos inmediatamente encontraron allí porque era una red de momento, de arrastre, una red activa. Ahora, requiere entonces, esto que me llama la atención, es que requiere entonces que el pescador atrape los peces con dicha red, cualquiera de las dos redes. En evangelismo también existen dos maneras de evangelizar, desde las más elaboradas hasta las maneras más sencillas. Ahora, mire esto. Hay maneras de evangelizar, ya sea individuales o ya sea grupales, pero hasta las más elaboradas o sencillas vienen a ser parte de las herramientas que el evangelista, el buen evangelista va a usar. En evangelismo también existen desde las más sencillas maneras de evangelizar hasta las más elaboradas. Existen, por ejemplo, desde tratados con mensajes sencillos, como el que les mencionaba, por ejemplo, Demasiado tarde, o El corazón del hombre, o una cantidad de infinidad de tratados famosos. Habían tratados para niños también. Yo leía mucho, algunos tratados para niños que me llevaban y me cautivaban las imágenes y las letras que eran grandotas y poquitas, pero me llamaba la atención. No es lo mismo darle un tratado a un niño. Usted al niño no le va a dar un tratado lleno de letras, pero a un adulto le puede dar un tratado con más información. Es decir, dependiendo de la persona, usted debe saber utilizar las herramientas. Ahora, existen también algunos tipos de redes, digámoslo así, más elaboradas, como son, por ejemplo, los videos, las películas muy bien elaborados. No es lo mismo dar un tratado sencillo, a veces en un solo color, que una película que tiene mucha más elaboración. O el simple y llanamente el ministerio, el trabajo evangelístico en casa, es un trabajo más elaborado. Se requieren los manuales, se requiere el seguimiento, se requiere disciplina, se requiere conocer los temas del manual. Es mucho más elaborado. Ahora, el sistema de evangelismo, conforme al modelo de Jesús, que es de casa en casa, requiere un seguimiento, requiere un esfuerzo más detallado, porque implica discipular a otros. Los grupos de misión fe, eso es lo que implica. Ahora, obviamente, por razones de tiempo, hay una parte final que la dejaré probablemente para la próxima ocasión o para la próxima temporada, pero sí tiene que ver con algo delicado, y es los peligros que se enfrenta a la hora de pescar, y enfocado a los tipos de peces. Así como encontramos tipos de evangelistas y evangelizados, ahora yo encontré por lo menos 4 tipos de peces que son muy delicados de tratar y que aparecen muy a menudo en el evangelismo. A usted se le van a aparecer, y eso lo hablaremos con la ayuda de Dios después. Pero en definitiva, en conclusión, hoy lo que quiero decirle es que cuando el Señor les dijo a ellos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, Él no les dijo un llamado simplemente, sino que Él les estaba haciendo un desafío, y para lanzarlos a ese desafío el Señor los preparó. Diga, el divino maestro los preparó. Quiero que se ponga de pie y abra su Biblia
para terminar en Marcos capítulo 1 del 16 al 18. Y usted allí va a encontrar algo muy interesante. Marcos capítulo 1 del 16 al 18. Esa escritura la van a poner ahí también para que todos ahí en sus hogares puedan observarla y leerla conmigo. Es algo interesante, es como concluyendo de la misma manera como empezamos. Marcos 1, 16 al 18. Dice la Biblia así. Quiero que lo lean todos conmigo en alta voz. Si están allí, digan amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Diga, haré que seáis pescadores de hombres. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención en la cita inicial que está allí, Mateo 4, 18 al 20? La anterior cita fue la frase final, las frases finales, cuando dice, el Señor les dice, les haré pescadores de hombres. Pero el Señor mira algo bien interesante, y es la actitud en ellos, porque el texto dice, entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Hay cosas en la vida del evangelista pescador que lo pueden enredar. Hay circunstancias en la vida que te van a venir a envolver, a enlazar, a trabarte tu camino, tu caminar espiritual, tu visión, tu pasión, tu anhelo, ese primer amor, ese deseo. Hay gente que dice que han perdido el primer amor, y es peligroso perder el primer amor. Caer de ese primer amor es peligroso, porque una de las cosas que caracteriza el primer amor es que el que realmente está en su primer amor, aunque no sepa mucho de la Biblia, pero lo poco que sabe, siempre quiere compartírselo a otros, siempre quiere andarle hablando a otros, siempre quiere testificar. Pero hay momentos donde el evangelista se empieza a enredar en cosas y va perdiendo el primer amor, y lamentablemente no hace el cumplimiento de esa gran misión. Pero hoy Dios nos está haciendo un recordatorio, un desafío más, y es que usted y yo, amado hermano, amada hermana, todos los que estamos aquí de cualquier edad y allá en sus hogares, hoy tenemos que dejar aquellas redes que nos estorban. No sé cuál sea la red que le está enredando, la red que lo está envolviendo. Usted y yo necesitamos cumplir la gran comisión. ¿Cuántos quieren orar conmigo en este día y le dan gracias a Dios por la palabra que hemos recibido en esta hora? Dios y Padre, en esta hora te doy gracias primeramente por tu bondad y por tu misericordia, porque sé que al otro lado, Señor, y aquí en este lugar, Dios mío, hay personas que necesitan de ti y que están completamente convencidos, oh Dios, de que fuimos llamados con un propósito, y de que tú no nos llamaste, Señor, para que nosotros salgamos a la aventura, sino que tú nos capacitas, tú nos dotas, tú nos das las herramientas, tú nos das el conocimiento, tú nos das la capacidad. Señor, queremos aprender a cumplir ese llamado precioso para el cual tú nos has encomendado, para el cual tú nos has escogido, para el cual tú nos has llamado. Señor, yo presento hoy mi vida y presento la vida de cada persona en este lugar, y Señor, te damos gloria, te damos honra en este día, porque hoy, Señor, una vez más, Dios mío, tú nos estás dando herramientas, tú nos estás dando no solo el desafío, sino que queremos seguir, Dios mío, el ejemplo de aquel Simón, de aquel Andrés, su hermano. Señor, que cuando oyeron tu llamado, dice tu palabra, que al instante ellos no pusieron excusas, ellos no pusieron trabas, Señor, sino que al instante dejaron la red y te siguieron. Hoy, Señor Jesús, yo creo que en esta iglesia aún hay hombres y hay mujeres que aceptan este desafío, porque anhelan, Señor, ser vasos de gloria para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias por esta bendición y a la vez por este desafío, por el poder del nombre y de la palabra. Dele ese aplauso al Rey que vive por siempre y para siempre. Para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo y ahí tu mano bajó para sacarme del lodo. Sí, Señor.
gran amor. Dígale a Él, úsame. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú. Sí, Señor, y que al mundo le das que al mundo le das la paz que anhela tener. La paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Dígalo. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, Que pueda yo anunciar. que pueda yo anunciar que salvas tú, y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame. ¿Cuántos en esta noche le dicen a Él, Señor, yo quiero ser usado para hablarle al mundo que necesita de ti? Aleluya. Vamos, dele fuerte estas palmas al Rey de la Gloria en esta noche, en este lugar, y dígale, Señor, úsame cuando alguien necesite de ti y que yo pueda anunciar al mundo que tú salvas.